Colombia es común que se cite el adagio atribuido, entre otros, a Napoleón. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal parece que este adagio volvió a estar presente con el debate que suscitó la Ley 1874 de 2017, sancionada en diciembre pasado por el presidente Santos y que tiene como objetivo restablecer la enseñanza obligatoria de la historia en los colegios. Cabe recordar que desde hace 34 años, la historia dejó de ser una cátedra independiente y se comenzó a enseñar de forma integrada en el área de ciencias sociales, junto con geografía y democracia. El proyecto presentado por la senadora cristiana Vivian Morales buscaba recuperar la independencia de la cátedra, asignarle un número de horas específicas y modificar su pensum. Sin embargo, la ley sancionada resultó ser muy distinta al proyecto de Morales. Según el Ministerio de Educación, la cátedra de historia no volverá a los colegios, sino que se fortalecerá su enseñanza por medio de una comisión integrada por historiadores y educadores, quienes plantearán un nuevo enfoque que contribuya a construir una identidad nacional y una memoria histórica que aporte a la reconciliación y la paz. Las reacciones a la promulgación de la ley fueron no solo de crítica al ministerio, sino también a la propuesta de Morales. Abro comillas, la ley nueva ordena lo mismo que la reforma de 1984 y la ley de 1994, y no creo que lleve a algo mejor. Más bien, como fue impulsada por los que ven con desconfianza una historia con contenidos sociales, puede volverse una enseñanza tímida y llena de ideología, de patriotismo y de frases vacías. Cierro comillas. Abro comillas. Me preocupa que desde las curules parlamentarias o los escritorios tecnocráticos se legislen currículos llenos de cátedras que atomicen los planes de estudio de los colegios. Cierro comillas. Abro comillas. La ley fue un desperdicio y lo único que demuestra es la ignorancia del sector de la educación. Cierro comillas. Pregunta. ¿Cómo se debe enseñar la historia en los colegios? Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy ya comenzamos desde, mejor dicho, desde ahora ya la pelea, la discusión ya está aquí entre todos estos señores que han metido tanto la cucharada en el tema de la historia. Lo que es cierto es que somos, creo que hace 30 años, los colombianos que fueron a los colegios no tienen una cátedra que se llame Cátedra de Historia. Dan historia, sí, la dan y la reciben, las lecciones, en una, digamos, título que se engloba bajo el título de las ciencias sociales, pero no la historia. Y eso, de pronto, si ha cambiado o no, este es el debate. Muchísimas de las perspectivas y los enfoques y los desarrollos críticos de una sociedad. Ese es el tema de hoy en Semana en Vivo. ¿Hay o no historia enseñándose en los colegios? Y si esta ley, que otra vez vuelve a ser parte, digamos, de una nueva, digamos, paquete de medidas que se han presentado en este gobierno, va a servir para que vuelva esa cátedra de historia que muchos colombianos tuvimos. Este es el tema de hoy en Semana en Vivo. Nuestros invitados son Julián de Zuviría, director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación. Álvaro Tirado Mejía, historiador y ex embajador. Adolfo Atortúa, rector de la Universidad Pedagógica Nacional. Darío Campos Rodríguez, PhD de la Universidad Estatal de Moscú y profesor de la Universidad Nacional. Bueno, uy, aquí ya empezó la... Bueno, yo quería comenzar por una persona que pues es un historiador, una persona que es autor de muchos libros y es autor además de o sea, forma parte de este movimiento que hacía mención ahorita Jorge Orlando Melo, que es esta nueva historia que ya no es tan nueva, ¿no es verdad? Que era una historia que se empezó a escribir hace unos 30, 40, 50 años de Fals Borda, yo creo, una época muy importante de Germán Colmenares, perdón, bueno, eso, pero hay un grupo, ¿no es verdad? Fue un momento muy importante en la historia y usted es uno de esos. Yo quería que usted comenzar con usted para que desde esa perspectiva histórica que usted ha trabajado tanto, nos pudiera ilustrar sobre lo que está pasando con esta ley, si nos va a cambiar y si de verdad estamos dando historia. Porque bueno, si estamos dando historia, ¿para qué está este debate? No entiendo. Yo empezaría por lo de
te llama mi experiencia. Ay, su experiencia, Sí, pues, autor de porque tantos- no, en el sentido de que fui de ese grupo De que este ahora cumple grupo. unos 50 años. Claro. Y recuerdo, a propósito de tu introducción, que en una revista Colcultura nos hicieron una encuesta, porque eso era muy novedoso en ese momento. Y le preguntaron a Miguel Urrutia, que era uno de los miembros de ese grupo, que no era un grupo, ¿cuál es el futuro de la nueva historia? Y dijo, envejecer. Y por supuesto. Ahora, lo que fue una novedad en este momento es una cosa común y corriente. Pero Las, en ese las momento- herejías de un tiempo son las verdades, en este momento ya no escandalizan. ¿Por qué? Porque el paso fue de un tipo de historia donde no se veía sino a los héroes, las fechas, las batallas, Muy los defendida por próceres, Germán Arciniegas, las ¿no? familias distinguidas y toda esa cosa. Esta nueva visión de la historia, que no era tan nueva en Europa, que era una novedad, incorporaba pues no solamente a los héroes, sino también a los generales, pero a los soldados. Veía la historia de los indios, la historia de los negros, la historia social, los aspectos económicos. Y eso se volvió una novedad y hasta la consideraron subversiva. Dicho eso hace 50 años, pues yo creo que sí hay una inmensa carencia en este país. Y a pesar de que, pues sí, se vea historia de vez en cuando, aquí no se estudia la historia. Es, por ejemplo, voy a poner tal vez un ejemplo muy pedestre. A un sancocho se le pueden echar algunas, un poquito de repollo, pero eso, eso no es sopa de repollo. Y aquí es un sancocho pedagógico donde a la llamada historia le dan un poquito. Sí, dentro de este título de Ciencias Sociales, eso, porque se reparte con geografía y con... Claro, y sí. Eso viene desde hace tiempos. Y ahora hubo algo muy especial, muy a la colombiana, estilo el gato pardo, para que todo permanezca, que todo nada cambie. Sí. Le hicieron un bombo y quedó igualito. Y eso lo corroboraron ahora una alta funcionaria del Ministerio de Educación, que entre otras cosas fue el Ministerio de Educación, hay que decirlo, fue el que se opuso a un cambio muy necesario en el país. Y de eso podemos hablar ahora más adelante si ustedes quieren. Pero yo sí quisiera antes hacer otras Usted está diciendo que fue el mismo ministerio el sí, que claro, se opuso fue el ministerio y que metió dentro de la ley esa porque disposición de hacer fue un proceso legal. La senadora Vivian Morales, con muy buen criterio, presentó un buen proyecto. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con ella en otras cosas, sí, pero hizo una labor excelente. Estoy de acuerdo, excelente. ¿sí? Y ese proyecto, como todo proyecto de ley, tuvo modificaciones. Y cuando ya estaba prácticamente consensuado, se atravesó el Ministerio de Educación y quedó entonces en lo mismo. En la comisión. Eso. Ahora, ese es en todo el proceso al final. Sí. Ahora, yo sí quisiera hacer unas consideraciones. Es muy grave que no haya historia de Colombia, porque un país que no conoce su historia, y yo lo ligo inclusive, no es la única causa, pero en todo este desbarajuste que hay en este país, institucional y ético, está la falta de conocimiento. Pero si aquí no conocemos el territorio, no sabemos qué somos, qué le vamos a exigir a la gente. Con otro problema, que aquí sea otro tipo de historia, sobre todo historia contemporánea. La historia le están haciendo los sicarios, los mafiosos, los que hacen los libros de bestseller. Ese es un tipo de historia. La narcohistoria. La narcohistoria, las cadenas de televisión. Y eso es lo que están viendo los niños y los jóvenes. Es sumamente grave. Esto no es simplemente un problema de pensum, ni que una materia o dos, y que le cargó el pensum. No, este es un problema nacional y sumamente grave. Y es muy grave que sea el Ministerio de Educación el que se haya opuesto a que esto culminara por un buen camino. Bueno, aquí yo creo que podemos darle la palabra a doctor Julián de Zuviría. ¿Cómo no? Yo voy a enfatizar un aspecto bien distinto. A mí sí me preocupa muchísimo que en un país sean los senadores de la República los que decidan qué se debe enseñar. Y voy a mostrar que la historia nos ha conducido a una situación que es crítica. Hoy un estudiante del grado 11 ve 15 asignaturas. 15. Tiene 15 profesores
hace exámenes de 15 materias distintas, lee 15 libros distintos, porque el modelo que se ha creado en Colombia, y yo voy a discrepar del enfoque de Vivian Morales, el modelo ha sido el de las cátedras. Entonces, en Colombia, como sabemos que las niñas se embarazan muy temprano, es muy triste, pero 1 de cada 5 niñas está o ha estado embarazada, entonces se creó la cátedra de sexualidad. Como sabemos que hay problema del tráfico, entonces nos pusieron la cátedra de movilidad. Como vienen los 200 años de Simón Bolívar, la cátedra de Bolívar. Como estuvimos con un resultado crítico en las pruebas PISA, en lo que tiene que ver con competencias financieras, entonces nos crearon la cátedra de emprendimiento. Como creen que los jóvenes tienen mal manejo del tiempo, está la cátedra de manejo del tiempo libre y está la cátedra de afrodescendencia. Bueno, o sea, lo que yo quiero mostrar es que el enfoque de las cátedras es un enfoque que entró en crisis en Colombia y en el mundo. Lo que necesitamos es lo contrario. ¿Qué es la educación básica? La educación básica es para que uno sepa muchísimas cosas de historia, de geografía, de matemáticas, de sociales, de... Sí, sobre todo en la elemental. No es para eso. No. La educación básica es para que el joven desarrolle unas habilidades básicas para la vida. ¿Qué? Pensar, comunicarse y convivir. Punto, punto, punto. ¿Eso qué quiere decir? Que el enfoque de las cátedras está equivocado. O sea, lo que está en crisis en Colombia... Es el modelo, dice es el modelo curricular. El debate de Vivian Morales es un debate equivocado. El debate que tiene que tener el país es qué debe aprender un niño y un joven de 8, 10, 12 años. Yo voy a estar de acuerdo con el profesor Tirado en que en el cierre es fundamental la historia de Colombia. Pero la pregunta es, ¿y un niño de 5 años que no distingue entre hoy y mañana? No, estoy de acuerdo, pero al final en bachillerato lo que se hacía antes, es necesario. Pues yo estudié en un colegio privado, el San Patricio, que hacían una cátedra espectacular con un trabajo de ciencias historia, sociales en ciencias sociales, pero eso mi pregunta es si se está dando en la generalidad de los colegios. Lo que yo veo es que cada vez hay menos espacio para la historia. Es decir, en los colegios se está trabajando historia. Además se divide, como dice, o sea, es casi un pedacito de geografía. Ojo, María Jimena, ¿qué es lo que pasa? Como el modelo de diseño curricular es de cátedras, pues inevitablemente terminan teniendo, si yo tengo 15 asignaturas, pues en promedio tengo 2 horas de cada una de esas asignaturas. Eso es lo que hay que acabar en Colombia. Usted lo que no le gusta, pero pero hablando de lo que hizo Vivian Morales del proyecto, no le gusta es que el enfoque. A mí no me gusta la idea de que se restablezcan cátedras que se impongan independientes. ¿No? Lo que necesita un joven, porque es que estamos hablando de niños y de jóvenes. ¿Usted cree lo que que necesita es un joven es uno general? Pensamiento crítico. Lo que necesita un joven es lectura. Lo que necesita un joven es convivencia. Lo que necesita un joven es escritura. O sea, uno a la escuela debería ir a desarrollar competencias básicas. La tesis que tiene Vivian, y ahí va, la tesis que tiene Vivian, que es que cada instituto o cada centro tenga su propia cátedra de historia independiente, ¿eso no le gusta? Eso me parece equivocado en toda la educación básica. Y lo voy a explicar si me mediante la idea de la cátedra. No solamente el Vivian Morales, Sí. en eso creemos muchas personas, muchos profesores, mucha gente, y un sector del país lo está. Cité a Vivian Morales porque fue la senadora que presentó un proyecto que por lo demás se modificó, como suele suceder con los proyectos de ley. Álvaro, pero mi única observación es lógico que un niño vea 15 asignaturas. Esa es la pregunta pedagógica. Entonces hay que ver cuál es el que Esa es la pregunta pedagógica. Hay un punto, efectivamente, y estamos totalmente de acuerdo que la estructura curricular que tiene Colombia en su modelo educativo está obsoleto. Eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que esas 15 asignaturas no pueden ser. Estamos de acuerdo. Y, por supuesto, estamos de acuerdo que se deben crear áreas más grandes de aprendizaje, ¿cierto? En ese sentido, pues, de fondo hay que mirar cuáles son las áreas de conocimiento fundamentales que debe tener un colombiano. ¿Cuáles son esas áreas? Por supuesto, debe haber un área de matemáticas, de pensamiento matemático. Por supuesto, debe haber un área de lenguaje y arte y expresión.
Por supuesto, debe haber un área de pensamiento científico y tecnológico y, por supuesto, debe haber un área de pensamiento histórico. ¿Ya? Debe haber un área de pensamiento histórico. Es decir, debe, por supuesto, reestructurarse el currículo colombiano. Es obsoleto, es absurdo hasta el día de hoy. O sea, un niño que tenga que estudiar esas 12 asignaturas, eso es un sancocho 15, que no sirve 15. Para nada. 15, no sirve para nada y no va a ningún lado. Efectivamente se tiene que reestructurar. Pero en aras de reestructurar eso, no significa que el conocimiento histórico no tenga validez o no sea necesario. Una cosa es reestructurar la educación en su conjunto y su forma, y otra cosa es lo que nos convoca acá, la necesidad de formar en pensamiento histórico y en historia la sociedad colombiana. ¿Usted va a formar parte como rector de la pedagógica? No, el rector es aquel. Ah, perdón, de la pedagógica, perdón. Ahí estoy... Rector es allá. Perdón, perdón. Está la base, perdón. Pero usted piensa que lo que está haciendo Vivian Morales y lo que hizo Vivian Morales está bien enfocado, o le parece que lo que hizo en términos, digamos, no es ningún avance, como dice Jorge Orlando Melo? No. O sea, hay como una especie de volver al círculo y quedarse en el mismo sitio. Inicialmente salimos y la propuesta era clara, pero lastimosamente se entiende muy mal lo que es la historia. Aquí se entiende la historia de manera muy restringida. ¿Por qué? Porque se comprende solamente como si fuera historia política, como si fuera solamente la historia de un sector, pero la historia es un conocimiento holístico, es un conocimiento que aborda diferentes dimensiones de la complejidad social humana. ¿Pero usted está de acuerdo o no con lo que dice? Por supuesto, porque yo no es que yo estaba ahí en la formulación del proyecto. En la formación, por eso. Entonces yo, por supuesto, estoy de acuerdo. Pero es que lo que quedó no fue lo que propuso. Pero no fue a lo que le estoy preguntando es si está de acuerdo con lo que quedó. No, por supuesto que no. Con lo que quedó, por supuesto que no, porque pues, efectivamente se trastocó el proyecto inicial. Claro. Ya, que no tenía esas intenciones. Además, se estaba planteando... Permítame una claridad al respecto. Lo que sucede es que la senadora presenta un proyecto que intenta restablecer la enseñanza de la historia como asignatura independiente, que expone además algunas categorías y autores para justificar la manera como se debe enseñar esa historia. Pasó en el primer debate con algunas características, pero luego fue totalmente modificado. ¿Por quién? Álvaro Tirado dice por el ministerio. Pero usted dice que no. No sé, porque no estuve cerca del asunto, aunque no, yo presumo no estuve, pero que tiene sí sé. toda la razón. Yo no estuve, pero sí sé. Presumo que tiene toda la razón. Al proyecto se le dio la vuelta y volvimos a quedar en lo mismo. En la misma... La enseñanza de la historia, 1984 los y lineamientos curriculares de las ciencias sociales, como ha estado desde la ley 115. Y no se tocó lo fundamental de la 115 y seguimos con ciencias sociales amarradas también a democracia, convivencia y otros temas, pero además no mejoramos las condiciones para esa enseñanza, no damos mejores herramientas, seguimos amarrados a los problemas curriculares que tenemos en la educación básica y media, no incrementamos la intensidad horaria para las ciencias sociales, estamos igual. Y lo que yo subrayo, que nos crea bastante inconveniente, necesitamos la historia porque la historia construye identidad y en ese sentido construye nación. Y no podemos, en una Colombia que ha sido definida como nación inacabada, continuar con un desconocimiento de la historia, sin que se quiera decir que no se está enseñando. Por supuesto que se está enseñando. Se está enseñando dentro de esta... pero con las limitaciones que tienen. Y una cosa muy importante, y es que deberíamos también pensar en una transversalidad, porque el pensar históricamente puede ser más importante que la enseñanza de la historia en tanto disciplina. Es que no se puede tampoco trabajar de manera aislada de la vida de los seres. Y en eso le respondo a mi estimado Julián. Un niño de 5 años sí tiene ya
definido en parte las categorías de tiempo, de pasado y presente. La tiene asociada, y ahí está la audacia del maestro, a un esquema fundamental, el de la familia, el de los abuelos, los padres, los tíos, los hermanos. Evidentemente no puede manejar fechas, pero sí puede manejar un conocimiento histórico a partir del pensamiento. Un pensamiento histórico. Bueno, yo le quiero decir que yo conozco muy bien el pensum de Cataluña. Y la historia se va en Cataluña, país que ya es un país, ya no es una autonomía. ¿sí? La historia comienza desde los 3 años. En Europa, en todo lo claro que mire lo que ha producido. Pero antes de eso yo quería preguntarle aquí al rector, y perdón por la confusión, ¿usted por qué cree que el ministerio, usted me dice que no sabe por qué hicieron esos cambios, pero por qué cree que se fraguaron esos cambios en el Congreso antes de que se firmara el proyecto? Yo pensaría que hay unos compromisos internacionales con la OCDE en el sentido de darle preferencia a unas áreas que son las matemáticas, el lenguaje y también el inglés, y crear una asignatura más era disminuir la intensidad horaria a lo que se quiere privilegiar. Por supuesto, es muy discutible también el que las cosas se solucionaran con una cátedra nueva. La ley como quedó no la necesitábamos, no hace falta, estamos en lo mismo. Sí. Lo que hemos debido mirar es la manera como se debe implementar la enseñanza de la ciencia, en donde nuestros maestros tienen una experiencia clave fundamental que debiéramos escuchar, pero también hay que apoyar la investigación en historia. ¿Cuánto hace que Colciencias dejó de abrir convocatorias para proyectos de investigación en historia? ¿Cuánto hace que podemos tener apoyo del Estado para publicar libros de historia producto de las investigaciones? Pero además, el ocultamiento que se da sobre las historias para privilegiar una historia oficial. Yo creo que en mucho de eso es que deberíamos trabajar para sacar adelante la enseñanza de la historia. Contando, repito, con los maestros. ¿Por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué le dieron la vuelta a un proyecto? Muy brevemente. Incluso en los Estados Unidos, cuando una persona quiere ser ciudadano, tiene que pasar un mínimo de historia de los Estados Unidos. Un mínimo. Segundo, si esa es la razón, o una de las razones de que hay compromisos internacionales, sería terrible. Con compromisos internacionales, el compromiso va en que disminuyamos la historia de nuestro país. ¡Qué horror! Claro, porque las pruebas a ver simplemente no tocan la historia nacional. No, y es que estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo quiero terminar. O sea, que estamos diciendo que se está privilegiando otros conocimientos científicos y en fin. Porque giramos en torno a las no es solamente, por no es solamente eso, sino que a mí me surgió una pregunta. Es que aquí es como que se le tuviera miedo a la historia. ¿Por qué se le tiene miedo a la historia? Pero desde hace rato. Desde hace rato, sí. Exactamente. Hay un sector que dice que no, es decir, o es que hay que esconder algo. Es decir, o es que no hay consenso sobre todavía lo que nos pasó. Es que bueno, allí vamos a donde sería, es que no es para buscar un consenso. Yo creo que es la libertad de expresión, habrá libros, pero ayude a producirlos. Lo que pasa es decir, en eso no vamos a buscar un consenso. Hay interpretación libre. ¿Qué tal que aquí nos pusieran un texto oficial y nada más que oficial? Pero es decir, yo insisto, es que ya se ha dicho y hay que repetirlo una y mil veces. Esto no es un problema simplemente de currículo, esto es un problema grave nacional. Y no ocurre sino en muy poquitos países del mundo. Eso no ocurre en Europa, no ocurre tampoco en otras partes. Porque es que para todos necesitamos conocer el territorio. Un niño, ya muchos niños aquí saben más de Miami o de yo no sé qué, que de Quibdó. No sabe dónde está Quibdó, pero sí saben dónde está Washington. No sabe dónde está Pasto, pero posiblemente... Eso es grave, eso no es simplemente de erudición. Eso va contra la identidad nacional que se pierde. Jimena, si me permites, yo voy a introducir un elemento de discusión, porque discrepo de una parte de los planteamientos, de una parte. Yo los valoro mucho como historiadores, a cada uno de ustedes, creo que han hecho aportes en sus campos, pero yo les pido el favor que piensen en un niño de 5 años.
Yo llevo 30 años dedicado a trabajar con niños de 5, 6, 7 y eso es lo que me permite enfatizar un aspecto pedagógico distinto. ¿Qué es este? Un niño de 5 años, contrario a lo que dice el profesor Arturtúa, tiene confusión para usar el término hoy, ayer y mañana. Tiene enorme dificultad. Y llega a clase y le hablan de Cristóbal Colón, que descubrió América en 1400. Ese no es. Pero déjame desarrollar la idea. ¿Cuál es la idea? Sin los conceptos de tiempo histórico, sin los conceptos de Estado, de nación, de poder, de clase social, no entiende un niño la historia. Una cosa es que el niño... Un minuto. Voy a leerles una estrofa del himno nacional y voy a enfatizar una diferencia que es crucial, porque los tres han hablado de conocer. Yo no, como pedagogo, yo hablo es de entender, y es una diferencia crucial. Yo me puedo saber el himno nacional. La pregunta es, ¿quién lo entiende? ¿Qué niño? No, yo tampoco. Ese es el punto. Es que yo no saber. Está trabajando una didáctica de la historia que no es la que usamos. Lo que les voy a echar un momento. Yo los escuché con toda la paciencia y yo estoy muy viejo y no lo entiendo. No, un minuto. No, y los niños tampoco tienen esa perspectiva. Lo que quiero insistir es que ubicarse en el tiempo histórico es una tarea... No, si quieren me la salto, pero es que mira, es que la cuestión es independencia los niños no tienen que... El mundo americano se baña en sangre de héroe en la tierra de Colón. Pero este gran principio, el rey no es soberano, resuena y los que sufren bendicen su hasta que un niño de 5 años hasta que no me dejen cerrar la idea, no es válido. ¿Cuál es la idea? Sin conceptos de Estado, de clase social, de poder, no se entiende la historia. Si yo no me ubico históricamente, si yo no sé en qué año estamos hoy, solo para una pequeña parte de la población estamos en el 2018. Eso no es válido ni para los judíos, ni para los chinos, ni para los budistas. Es decir, el tiempo es relativo. Yo creo que ya es suficiente ilustración y debiéramos tener nos toca cerrar y ya volvemos. Cierro de esta manera. Es que nos toca irnos ya. Necesitamos conceptos y necesitamos pensamiento relativo e hipotético deductivo. Bueno, me acuerdo, nos toca irnos porque se nos está acabando este segmento, no se vayan, pero yo me acuerdo de la lección de historia en un libro que no me acuerdo muy bien de quién era, que decía que Balboa había descubierto el Pacífico con su perro Leoncico. Sí. Eso es, fíjese. Yo creo que nadie se acuerda ni de su perro de Leoncico. Ya volvemos después de esta pausa.